El mercado bullía, un torbellino de voces y colores, donde Elena, con manos curtidas por el sol, apilaba mangos con una destreza casi ceremonial. Su mirada, experta, abarcaba el vibrante caos de La Esperanza, un santuario de olores a especias y frutas, una sinfonía frágil que había reconstruido con paciencia. 5 años desde la muerte de Ricardo, su esposo, este puesto era su escudo contra un pasado enterrado. Acababa de dar el cambio a una anciana cuando el murmullo ambiental cambió, una onda gélida que se extendía entre la multitud. 3 camionetas oscuras, Chevrolet Cheyenne, no las habituales de reparto, se abrieron paso por los estrechos pasillos, sus motores rugiendo. El pulso del mercado flaqueó. Elena contuvo el aliento, una tensión familiar y no deseada anudándose en su estómago. Sus ojos, normalmente suaves, se endurecieron, anticipando lo inevitable. Las puertas de las camionetas se abren con un chasquido seco. De ellas descienden hombres corpulentos, armados con fusiles AR-15 y AK-47, sus rostros cubiertos, excepto el Grillo, cuya mirada taladra a Elena. Se dirigen directamente a su puesto, ignorando a los vendedores aterrorizados. El Grillo golpea la mesa, haciendo rodar las naranjas por el suelo polvoriento. El piso viuda, dijiste que mañana es hoy, y el cártel no espera. Elena, con un hilo de voz desafiante, intenta replicar. Ya pagué a... Un sicario la empuja con brutalidad. Su puesto se vuelca con estrépito, la mercancía esparciéndose como un mosaico de colores rotos. El Grillo la agarra, obligándola a arrodillarse entre sus frutas destrozadas. Tu hija, Sofía, ¿verdad? Bonita niña. Sería una pena que... La amenaza se cierne, helada, mientras un aerosol ruge, pintando CJNG en la lona. Su anonimato y frágil paz, pulverizados por la humillación pública, encienden un fuego olvidado. El sol, normalmente una bendición en el mercado La Esperanza, ahora se sentía como un foco de vergüenza sobre Elena, arrodillada entre la pulpa de mangos y naranjas. El aire seguía cargado con el hedor a miedo y especias, pero el bullicio habitual se había transformado en un silencio opresivo, salpicado de susurros y miradas esquivas. Intentó levantarse, sus músculos doloridos y su orgullo herido. Cada movimiento era un esfuerzo, cada fragmento de fruta en el suelo, un recordatorio de la humillación. Los demás vendedores, sus ojos fijos en el suelo, se apresuraban a limpiar sus propios puestos, como si el caos de Elena fuera contagioso, o quizás una advertencia de lo que les esperaba. San Isidro de los Altos, su refugio, se había vuelto un escenario hostil. Su hogar, una casita modesta con paredes de estuco descolorido, era su único santuario. Tras el incidente, Elena regresó con el alma hecha pedazos, el miedo por Sofía, su hija de 10 años, latiendo como un tambor en su pecho. Sofía la esperaba, sentada en el pequeño patio interior, dibujando con lápices de colores. Al ver a su madre, sus ojos grandes y oscuros se llenaron de preocupación. Elena le sonrió, una mueca forzada, y la abrazó con una fuerza inusual, sintiendo el frágil cuerpo de su hija contra el suyo. Las rejas de seguridad en las ventanas, antes un detalle funcional, ahora parecían insuficientes. La casa, que una vez fue el nido de su paz, se sentía ahora como una jaula vulnerable, expuesta a las garras invisibles del cártel. La rutina de Elena era una danza rigurosa con el amanecer. Se levantaba antes de que el primer gallo cantara, con la mente ya calibrando inventarios y precios. Preparar su puesto no era solo un trabajo, era un ritual. La disposición meticulosa de los mangos, la pirámide perfecta de limones, el aroma dulce de las guayabas. Cada mañana, con sus manos curtidas, construía no solo un negocio, sino una barrera contra la precariedad. Su vida giraba en torno a la venta, al regateo, a la sonrisa cansada al final del día. Era una vida de trabajo honesto, una promesa silenciosa a Ricardo, su esposo, de que protegería a Sofía de la oscuridad que él conoció. Pero bajo la superficie de la vendedora humilde, Elena ocultaba una mente aguda, forjada por años de observar los entresijos de la vida militar. Ricardo, su coronel, le había enseñado sin querer a leer más allá de las palabras, a entender patrones, a anticipar movimientos.
esa disciplina férrea y su inquebrantable resiliencia, antes canalizadas en la supervivencia diaria, ahora empezaban a murmurar. Deseaba la paz y el anonimato más que nada, pero la injusticia ardía en su interior, un fuego lento que contradecía su exterior modesto. ¿Cómo una mujer tan común podía albergar una fuerza tan singular, una contradicción tan profunda? El duelo por Ricardo, su eterno compañero, seguía siendo una herida abierta, pero la amenaza a Sofía había reabierto otras, más profundas. La ansiedad por el futuro de su hija se había vuelto palpable, un nudo constante en el estómago. Elena era una mujer común, sí, una viuda luchando por cada peso, pero el miedo no la paralizaba, lo transformaba. Su vulnerabilidad era su escudo, su amor por Sofía, su arma. El público, al verla, no sentiría la misma punzada de impotencia, la misma chispa de desafío. ¿Qué haría esta madre, este pilar silencioso, cuando la balanza de la vida y la muerte se inclinara peligrosamente hacia la oscuridad? El eco de la risa del grillo, fría y cruel, perforaba el silencio sepulcral que había engullido el mercado, la esperanza. Elena permanecía arrodillada, la pulpa pegajosa de los mangos aplastados bajo sus rodillas, la visión borrosa por las lágrimas de rabia y humillación que se negaba a derramar. El cartel con CJNG pintado con aerosol sobre la lona rasgada de su puesto era un estigma, una declaración pública de propiedad y terror. Los demás vendedores, antes bulliciosos, ahora desmantelaban sus puestos con una prisa nerviosa, sus miradas esquivas evitando la suya, como si el miedo fuera una enfermedad contagiosa. La humillación no era solo suya, era un mensaje para todo San Isidro de los Altos, grabado en el aire denso y polvoriento del mercado. Su mundo, construido sobre la invisibilidad y el trabajo duro, se había derrumbado estrepitosamente. Con un esfuerzo sobrehumano, Elena se puso en pie, cada músculo protestando, cada fibra de su ser gritando impotencia. Sus manos temblaban mientras intentaba recoger una naranja rodante, un acto inútil en medio de la devastación. Pero la imagen de Sofía, la amenaza velada por el grillo, se clavó en su mente como una estaca helada, cortando el velo de la resignación. Ya no era solo el piso, la extorsión, ni la pérdida de su mercancía. Era una invasión de lo más sagrado, un ataque directo a su hija, su única razón de ser. El miedo se mezclaba con una furia latente, un instinto primario de protección que bullía bajo su piel curtida por el sol. El anonimato que tanto había anhelado y cultivado para proteger a su pequeña se había evaporado, dejándola expuesta y vulnerable. El sol de la mañana, que antes prometía calor y vida, ahora la quemaba con la vergüenza, y el eco de la advertencia: sería una pena que... Esa frase, pronunciada con una frialdad calculada, era la verdadera bala que había atravesado su corazón. El fuego que antes ardía como un rescoldo, la injusticia de Ricardo, ahora se avivaba con la gasolina de la amenaza a Sofía. Su vida de vendedora, su fachada de viuda común, se desmoronaba, revelando una dureza forjada en un pasado que creyó haber enterrado. ¿Qué clase de madre sería si permitiera que el miedo dictara su futuro, el de su hija? La decisión, silenciosa y formidable, comenzó a germinar en la profundidad de sus ojos, una promesa tácita de que no se arrodillaría de nuevo. Elena intentó borrar la pintura de su puesto, pero la mancha negra del CJNG parecía grabarse también en las paredes de su casa, en los ojos de Sofía, en el aire denso de San Isidro. Los días siguientes al incidente en el mercado se volvieron una secuencia de microagresiones, siluetas que se esfumaban en las esquinas, grafitis con amenazas veladas que aparecían en el callejón trasero. Una noche, el ruido de un cristal roto la despertó, solo una pequeña piedra, pero el mensaje era claro, una declaración de que su fachada de anonimato había sido destrozada. Ya no era solo una viuda, era un objetivo, una pieza en el tablero de ajedrez del cártel, y el miedo por Sofía se anudaba en su garganta, tan real como el olor a aerosol en el aire. La ciudad, antes un refugio, se había convertido en un panóptico donde cada sombra parecía observarla, cada susurro una advertencia.
Con el puesto destrozado y la mercancía perdida, Elena buscó ayuda desesperadamente. Visitó a un primo lejano, intentando conseguir un pequeño préstamo para reponer sus frutas, pero la mirada del hombre se desvió, su voz se encogió. Nadie quiere problemas con esa gente, Elena. Lo siento. La puerta se cerró suavemente, sellando también su esperanza. Luego, con el corazón en un puño, acudió a la estación de policía local, un edificio desangelado donde el aire era tan denso como el miedo. El oficial de turno, con un gesto cansado, la escuchó con indiferencia, murmurando sobre asuntos internos y falta de pruebas. La corrupción, el miedo, eran muros invisibles, más infranqueables que cualquier muro físico, que la aislaban, dejándola sola y desprotegida, con la verdad silenciada, y el temor a que la siguiente amenaza fuera más que un simple aviso. La presión se intensificó. Los hombres del Grillo no se conformaban con el piso semanal. Ahora exigían pagos diarios, interrumpiendo su intento de vender lo poco que le quedaba, susurrando el nombre de Sofía con una sonrisa helada. Un día, mientras Sofía jugaba en el parque cercano, un coche oscuro se detuvo brevemente. Sus ocupantes la observaron antes de arrancar. El corazón de Elena se detuvo. Ya no era solo dinero o humillación, era la vida de su hija, su única razón de ser. Cada sombra, cada rostro desconocido, se convertía en una amenaza potencial. La estrategia del cártel era clara: asfixiarla lentamente, hacerle sentir que no había escape, que su resistencia era fútil, que cada día que pasaba la acercaba más al abismo. Podría soportar esta agonía constante sin desmoronarse por completo. Era un mecanismo de defensa, una forma de recuperar el control en un mundo que se desmoronaba. ¿Qué harías si cada día fuera una emboscada, y tu única arma fuera tu mente y tu capacidad para ver lo que otros ignoran? La observación de Elena no solo le reveló la operatividad del cártel, también desenterró fantasmas del pasado. Los sicarios, en sus burlas, a menudo dejaban caer comentarios velados, pequeños detalles sobre Ricardo, sobre su vida militar, que un extraño no debería conocer. Tu esposo era un hombre de orden, no viuda. Lástima que el orden no siempre pague, dijo el Grillo una vez con una sonrisa macabra. Elena sintió un escalofrío. La narrativa oficial de su muerte, el accidente, comenzó a desmoronarse bajo el peso de estas insinuaciones. ¿Cómo podían estos criminales conocer tanto sobre la vida privada de un coronel del ejército, y específicamente sobre el hombre que buscó el anonimato? La verdad, enterrada bajo 5 años de duelo, empezaba a resquebrajarse, revelando una verdad mucho más oscura. La certeza de que la muerte de Ricardo no había sido un accidente se instaló en Elena como una piedra fría. La humillación pública, la amenaza a Sofía, la extorsión diaria, todo se entrelazaba con un pasado que creyó haber sellado. Su vida, que había construido sobre la evasión y el olvido, ahora la obligaba a mirar de frente. El dilema era brutal: seguir siendo la viuda sumisa, la vendedora de frutas que acepta su destino, o desenterrar una verdad peligrosa que podría costarles todo. Los susurros del cártel, el miedo de la gente, las puertas cerradas de la policía, todo la empujaba hacia un único camino. La imagen del diario encriptado que Ricardo le había confiado, olvidado en un rincón de su mente, ahora brillaba con una luz ominosa. Era el momento de decidir si el silencio era una protección o una condena. Elena, con el corazón martillando contra sus costillas, recuperó de un viejo baúl de cedro el diario encriptado que Ricardo le había entregado años atrás. Era una pequeña libreta de tapas de cuero gastado, más un objeto de recuerdo que una clave para el caos. Lo había guardado, como él le dijo, por si algo pasaba, sin entender nunca su verdadero peso. Con manos temblorosas, intentó las combinaciones que Ricardo usaba para sus cajas fuertes militares, sus cumpleaños, el aniversario. Frustración. Luego, en un destello de intuición, recordó un código cifrado que él solía practicar con Sofía como juego de niños. Las letras bailaron en la página, y con cada giro, una revelación se encendía, una verdad oculta que había dormido bajo el polvo de los años, amenazando con despertar. La primera capa del cifrado se desmoronó, revelando nombres y fechas que Elena no reconocía, pero el tono urgente de las entradas era palpable. Luego, un nombre la golpeó como un rayo: General Rojas. La caligrafía de Ricardo, siempre pulcra, se volvía frenética al describir una infiltración masiva y la traición desde dentro. Su corazón se encogió. El accidente de Ricardo, aquel que los militares habían explicado con una frialdad burocrática, ahora se deshacía. Las palabras de su esposo, escritas en la clandestinidad, hablaban de una emboscada, no de un percance.
de un ajuste de cuentas orquestado por el propio general Rojas, en connivencia directa con el buitre y el CGNJ. Su muerte no había sido un capricho del destino, sino un asesinato calculado. El diario no solo confirmaba el asesinato de Ricardo, sino que desvelaba la red de corrupción que se extendía como una plaga por las altas esferas del ejército y el cártel. Nombres de operativos, rutas de contrabando, cuentas bancarias, incluso detalles de una operación de encubrimiento. Elena se dio cuenta, con un escalofrío que le recorrió la espalda, de que la humillación en el mercado no había sido un acto aleatorio de extorsión. Era una sonda, una prueba del cártel para ver si ella poseía algo, si su aparente anonimato ocultaba una verdad. Su vida, la de Sofía, estaba ahora ligada a este legado explosivo. Eran piezas en un juego mortal que había comenzado mucho antes de que el grillo pintara el logo en su puesto. La comprensión se clavó en Elena con una frialdad glacial. No estaban buscando dinero, estaban buscando el diario. La amenaza a Sofía, las microagresiones, los ojos vigilantes del cártel, todo cobraba un sentido macabro. Ella había sido una viuda invisible, pero ahora era la guardiana de una verdad que podía derrumbar imperios, y por ello se había convertido en el objetivo más valioso. El dolor por Ricardo se mezclaba con una furia renovada, un fuego que no se extinguiría. La paz que había buscado con tanto ahínco era una ilusión, y la única forma de proteger a Sofía no era escondiéndose, sino enfrentando de frente la oscuridad que había consumido a su esposo. 5 años atrás, la oscuridad de la noche envolvía el estudio del coronel Ricardo Vargas, un santuario de mapas desplegados y documentos clasificados. Elena la observaba desde el umbral, su corazón encogiéndose al percibir la tensión que emanaba de él, más densa que el humo de su pipa. Ricardo, siempre un pilar de calma, se movía con una urgencia febril, susurrando en el teléfono con un código que ella no entendía, pero que le helaba la sangre. Sus ojos, normalmente llenos de una luz cálida, ahora albergaban una sombra de preocupación, un presagio de tormenta. Esa noche, con una seriedad que nunca antes le había visto, le entregó una pequeña libreta de cuero, el diario encriptado que ahora ardía en sus manos en el presente. «Guárdalo bien, mi amor», le dijo, su voz apenas un susurro cargado de peso. «Solo ábrelo si no regreso, y solo si entiendes verdaderamente el coste de la verdad». La advertencia, pronunciada con una mirada que traspasaba el alma, selló su destino y el suyo, sin que ella lo supiera entonces. Elena había guardado aquel diario, no como un arma, sino como un relicario de su amor, una promesa sagrada a su esposo, sin comprender la magnitud explosiva de su contenido. La advertencia de Ricardo resonó en su mente durante los años de luto, manteniéndola alejada de su secreto, respetando su deseo implícito de protección. El dolor de su pérdida se había mezclado con la carga de una verdad no revelada, que ahora, con la amenaza a Sofía y la humillación del cártel, se había vuelto ineludible. Esa noche, al ver el miedo en los ojos de Ricardo, ella había sentido la semilla de la fuerza que ahora germinaba en su interior. La disciplina aprendida, la capacidad de observar en silencio, la resiliencia forjada en la vida militar, todo se había acumulado, esperando este momento. Su amor por Ricardo y por Sofía se entrelazaban, transformando el luto en una determinación férrea. ¿Cómo podría honrar el sacrificio de su esposo si permitía que su legado fuera silenciado por el miedo? El diario, su contenido explosivo, ardía en las manos de Elena como un carbón incandescente. Revelaba no solo el asesinato de Ricardo, sino una red de corrupción que se extendía como una plaga, tocando las más altas esferas militares y las entrañas del CJNG. Exponer al general Rojas significaría justicia para su esposo, un grito silencioso que resonaría en todo el país, pero también las condenaría a ella y a Sofía a una persecución implacable. El cártel, con sus tentáculos omnipresentes, y los militares corruptos, con su poder implacable, las cazarían sin descanso. La alternativa era destruir el diario, borrar la verdad y huir con Sofía, abandonando el legado de Ricardo, pero quizás, solo quizás, asegurando su supervivencia en algún rincón olvidado. El peso de la decisión aplastaba su alma, cada opción una herida abierta. ¿Cómo elegir entre la venganza de un amor perdido y la vida de su única hija? La disyuntiva era un abismo. El silencio era una condena. Mantener la boca cerrada significaba aceptar la injusticia, permitir que el sacrificio de Ricardo fuera en vano, y vivir con el conocimiento de que su asesino seguía impune, protegido por un sistema podrido. Pero, ¿qué clase de madre era si ponía la vida de Sofía en la balanza por un ideal? El riesgo de exponer la verdad era la muerte, una huida constante sin garantías, enfrentando a un enemigo que no conocía límites. La resiliencia que había cultivado, la observación aguda,
la disciplina militar, todo se había acumulado para este momento. Su mente estratégica, forjada en la sombra de Ricardo, le decía que las probabilidades estaban abrumadoramente en su contra, pero su corazón, el corazón de una madre y una viuda, se negaba a doblegarse. Sofía, su risa, sus dibujos inocentes, eran el motor de su existencia, y por ella, Elena tenía que tomar una decisión que trascendiera el miedo. Elena, con la verdad del diario ardiendo en sus manos, sabía que la confrontación no sería con armas, sino con ingenio. En una noche sin luna, se deslizó por las callejuelas traseras de San Isidro, su corazón un tambor desbocado contra sus costillas. La pequeña USB, con una fracción cuidadosamente seleccionada de la información de Ricardo, pesaba en su bolsillo como una condena. Su destino, una vieja cabina telefónica en el barrio olvidado, el único lugar que Ricardo había mencionado para casos extremos. Marcó un número memorizado, cada tono una nota en una sinfonía de riesgo. La voz al otro lado, grave y cansada, era de un coronel retirado, un hombre de honor que Ricardo había nombrado como su último recurso. Elena, con un hilo de voz que apenas ocultaba el temblor, pronunció la palabra clave. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito, un abismo de incertidumbre que la dejaba al borde del colapso, preguntándose si había sellado su destino o el de su hija. El coronel retirado, con la mirada de quien ha visto demasiado, accedió a una reunión clandestina al amanecer, en un café desierto a las afueras. Mientras Elena entregaba la USB, sus ojos, ahora afilados por el miedo y la determinación, escrutaban cada sombra, cada vehículo que pasaba. El plan de distracción, ejecutado simultáneamente, ya estaba en marcha. Pequeños sabotajes en las rutas de contrabando del CJNG, mensajes cifrados que sugerían traiciones internas, todo diseñado para encender una guerra de paranoia entre las facciones. La información del diario, la prueba del general Rojas y su connivencia con el buitre, comenzaba su viaje a través de canales que Ricardo había diseñado para burlar la corrupción. Cada minuto que pasaba era un alambre tensado, cada susurro en el café, un posible delator. Elena sentía el peso de la historia, la vida de su hija y la memoria de Ricardo, concentradas en ese pequeño dispositivo que ahora estaba fuera de sus manos, desatando una tormenta. Las horas siguientes fueron un torbellino de rumores y noticias fragmentadas. Los reportes de enfrentamientos internos en el cártel, la detención sorpresiva de altos mandos militares y el nombre del general Rojas, mencionado con un tono de traición en las radios locales, confirmaban que el plan de Elena estaba funcionando. La imagen de El Grillo, esposado y con la mirada perdida, apareció en un breve flash de noticias, un testimonio silencioso del caos desatado. San Isidro de los Altos, aunque aún temblorosa, respiraba un aire diferente, una diminuta grieta en el muro de miedo. Elena, abrazando a Sofía en la modesta seguridad de su hogar, sentía una extraña mezcla de alivio y una fatiga profunda. La justicia para Ricardo no era una explosión, sino una serie de ondas que desmantelaban el imperio corrupto desde dentro. Su venganza no era sangre, sino verdad, una que había liberado a su esposo de la sombra del accidente y quizás a ellas de la jaula invisible. Elena, de pie entre los restos de su puesto, ya no era la viuda silenciosa que apilaba mangos. Había descubierto una fuerza interior que trascendía el miedo, una resiliencia forjada en el fuego de la injusticia y el amor inquebrantable por Sofía. La verdad sobre Ricardo, antes un eco doloroso, se había transformado en un legado de coraje que ahora ella portaba con orgullo, comprendiendo el verdadero sacrificio de su esposo. San Isidro, aunque aún marcado por las cicatrices de la corrupción y la violencia, respiraba un aire renovado de esperanza, una grieta tangible en el muro de terror del cartel. La exposición del general Rojas y la desestabilización de El Buitre no eran el fin de la lucha, pero sí un triunfo agridulce, una vindicación que resonaría más allá de sus calles polvorientas. Elena había aprendido que la justicia, por costosa que fuera, liberaba no solo a los muertos, sino también a los vivos, y que un futuro, incierto pero propio, las esperaba. Su dignidad, recuperada, se convertía en un faro para su hija. El sol se ponía sobre San Isidro, tiñendo de naranja y púrpura el cielo que Elena observaba desde el pequeño patio. Sofía dormía, ajena al peso de una verdad que ahora era suya, una herencia forjada en el acero de la traición y el coraje. La justicia, aunque lograda, no había traído la paz absoluta que tanto anhelaba, sino una vigilancia constante, una sombra que, aunque más tenue, persistía en los rincones de su mente. Los nombres de Rojas y El Buitre eran ecos lejanos,
pero la estructura que los sustentaba, los tentáculos invisibles del poder y la corrupción, seguían respirando bajo la superficie. Elena sabía que había abierto una puerta, y que el viento que soplaba por ella traería no solo libertad, sino también nuevos desafíos. ¿Era esta nueva fortaleza una bendición o una condena? ¿Un faro o una señal para aquellos que aún buscaban silenciar el legado de Ricardo? Su mirada se perdió en la oscuridad creciente. El futuro, un lienzo en blanco pintado con incertidumbre y una resolución inquebrantable.